Pasamos a otro tema. Es uno de los sectores de la población que se enfrenta no solo a retos de salud, sino también laborales. Veamos. El segmento de los adultos mayores es el de mayor crecimiento dentro de los distintos sectores de la población mexicana. De acuerdo a la última encuesta intercensal realizada por el INEGI en 2017, de los 123.5 millones de mexicanos, más de 23.4 millones de personas tienen más de 50 años y alrededor de 12.4 millones de estas son adultos mayores de 60 años. Y es un sector que cada vez está creciendo más, es un sector que crece a razón del 3.6% anual, cuando la población crece a razón de 1.4%. Pero pese al importante crecimiento que ha mostrado este sector de la población mexicana, lo cierto es que son personas que cada vez más carecen de varios servicios, pues aunque según la encuesta, 6.5 millones de adultos mayores de entre 50 y 60 años son económicamente activos, la mayoría de ellos ha dejado de ser potenciales consumidores de la iniciativa privada. Cada vez somos más el volumen, cada vez tenemos más expectativa de vida. Entonces yo creo que ahora nos enfrentamos a retos importantes. Uno de estos grandes retos es el de las oportunidades laborales para este sector poblacional. Según los especialistas, muchas personas a partir de los 40 años dejan de ser atractivas para las empresas. Sin embargo, aseguran, se desperdicia la oportunidad de generar empleo a personas que todavía desempeñan trabajo responsable y de calidad. Porque si antes la expectativa era de vivir 65, 70 años y teníamos una pensión, ahora, si crecemos a los 90, 95, hasta 100 años, pues va a ser más complicado. Así, la realidad que enfrentan los adultos mayores en México no es la misma que tiene el resto de la población. De ahí, la importancia de que en lo inmediato se ponga especial interés a este sector de la población que cada vez más tiene mayores esperanzas de vida. Con imágenes de Sergio Villanueva, Eric Pinto, 21 Noticias.